Ok, vamos a continuar entonces y vamos a hacer la conclusión de nuestra conferencia del panorama de la vida de Cristo y vamos a ver lo que es el Evangelio teniendo en cuenta a Pablo, ¿verdad? La persona y obra de Jesucristo. Y vamos a hablar de la realidad de la resurrección y vamos a sacar unas conclusiones, ¿verdad? Porque el Evangelio no solamente involucra la muerte de Jesucristo, sino también su resurrección. Su resurrección es la garantía de que verdaderamente nosotros hemos adquirido la vida eterna. La Biblia dice que sin la muerte del testador no hay herencia, ¿verdad? Jesucristo es el Nuevo Testamento. Él es el sustituto por nuestros pecados. Entonces vamos a ver como conclusión la importancia de la persona y obra de Cristo. Veamos la realidad de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 11 y vamos a empezar a leerlo, el versículo número 1, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire que el evangelio tiene dos palabras ahí, recibisteis y perseveráis. La fe, justificación, y perseveráis, santificación. Por eso es importante, hermanos, que como pastores, como líderes, debemos de seguir, ¿qué? Predicando el evangelio, siempre el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Los corintios estaban seguros en el evangelio para justificación. Veamos lo que dice el evangelio, es la buena noticia acerca de la persona y obra de Jesucristo. 1 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. Ahí está, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él, ¿cierto? Nosotros necesitábamos tener un nuevo nacimiento y para que el nuevo nacimiento pudiera tomar lugar, Jesucristo tuvo que ser crucificado por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados quienes crucificaron a Jesucristo, pero Él voluntariamente, por amor a nosotros, aun siendo pecadores, dio su vida por nosotros en la cruz. Sustituyó. Entonces veamos que el Evangelio son las buenas noticias, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que basado en el uso de la palabra Evangelio, Pablo fue el expositor más grande del Evangelio. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta gráfica que Pablo usó el sustantivo evangelio 60 de las 76 veces usadas en el Nuevo Testamento. También vemos que Pablo en esta otra gráfica, Pablo usó el verbo evangelizar 21 veces de las 33 veces usadas en el Nuevo Testamento. Vemos esta otra gráfica, vemos que entonces el apóstol Pablo usó el término evangelio 3 veces más que los demás autores del Nuevo Testamento, aproximadamente un 75%, ¿sí? Es tremendo cómo el Señor usó a Pablo, ¿verdad? Y básicamente el Señor lo llamó para esta tarea y básicamente lo cogió de ser un fariseo de fariseos y cómo Él va y exhorta a las iglesias en Galacia, ¿verdad? Y les enseña realmente lo que es la gracia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usa un 75% el término evangelio, más que en otros, que en todo el Nuevo Testamento. Vemos que basado en el uso de la palabra evangelio, Pablo fue el expositor entonces más grande. Dios escogió a Pablo para aclarar el contenido del evangelio, ¿sí? Los Romanos es un libro muy bueno que lo hemos estudiado, ¿verdad? Y nos habla muy claramente de las tres fases de la salvación. Tenemos la justificación, la santificación y la glorificación. Y Pablo expande bien esto, y en el libro de Romanos y el libro de Gálatas, combate el legalismo en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Entonces, para entender completamente el Evangelio, tenemos que consultar las epístolas paulinas. Las epístolas paulinas nos dan una buena comprensión de lo que es el Evangelio. Una persona es justificada por simplemente creer en el Señor Jesucristo, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Romanos 4, del 24 al 5, capítulo 5, 1, por favor. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver que la única manera de tener paz para con nuestro Señor Jesucristo es por medio de ¿qué? De su crucifixión por nuestros pecados. El Señor nos justificó una vez por todas. La justificación es un punto, es un lugar, es un punto en el tiempo en donde la persona pone su fe en Jesucristo, y por poner solamente su fe en Jesucristo, en lo que él, en quién es Él y lo que lo que Él ha hecho por él, lo hace inmediatamente ¿qué? Justo delante de Dios, queda salva la persona. Los falsos maestros negaban la resurrección, lo cual Pablo enseñó que era una parte integral del mensaje del Evangelio. 1 Corintios 15, del 12 al 19, por favor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Imagínense, ¿qué esperanza habría si Cristo se hubiera quedado en la tumba? Ninguna, ¿verdad? Pero sabemos que era imposible que Él fuese retenido por la muerte, ¿cierto? Sorbida fue la muerte en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que llevó a los discípulos a predicar el Evangelio con todo denuedo, con todo poder, ¿cierto? Desde Jerusalén hasta el resto del mundo. Y nosotros también, eso es lo que nos promueve a llevar el Evangelio por todas partes del mundo, es la resurrección. Vemos a Pedro que le negó 3 veces antes de ir a la cruz, ¿verdad? Pero luego lo vemos lleno de poder y gloria, después de haberse levantado entre los muertos del Señor, y a través de haberlo visto con muchas pruebas indubitables, como dice Pablo, ¿verdad? En la 1 Corintios capítulo 15, ¿cierto? Y también nos dice la palabra de Dios claramente que más de 500 testigos lo vieron a la vez, subiendo con poder y gloria al cielo. Y que muchos, Tomás, ¿cierto? Lo vio y todos lo vieron allí. También la mujer que estaba allí cuando está en la tumba del Señor, también lo cogió y lo tocó, ¿cierto? Comió con ellos, caminó por 40 días con ellos allí y luego ascendió con poder y gloria. Entonces, eso cambió el aspecto, que todos los discípulos estuvieron dispuestos de dar su vida, viven aún hasta la muerte, por causa del Señor, porque estaban convencidos de la resurrección entre los muertos. La 1 Corintios 15:2, por favor. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces el 15:1 hace énfasis en la justificación, el 15:2 hace referencia a la santificación, ¿cierto? Experiencial, quiere decir aquellos quienes experimentan la santificación. Quiere decir, aquellos que están en comunión con el Señor, están pasando tiempo con la palabra y entonces están experimentando al Señor mismo en sus vidas, la comunión con Él. Para los corintios, entonces, la santificación experiencial solo les era posible si mantenían la integridad del mensaje del Evangelio. Un Evangelio puro hace que nosotros tengamos una dependencia pura en el Señor. Si nosotros comenzamos a añadirle cosas al Evangelio, comenzamos a cambiarlo, inmediatamente perdemos el sentido de la gracia de Dios. Y nuestra vida, aunque salvos, comienza entonces a volverse legalismo, ¿sí? Por eso dice Gálatas 3, del 1 al 5. Por favor, léelo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, entonces Pablo los trae nuevamente a los Gálatas porque habían empezado, ¿por qué? Por la gracia y ahorita están terminando por la ley, ¿cierto? Dejaron de caminar por la fe, ¿por qué? Porque comenzaron a mezclar el evangelio y añadirle cosas que no están escritas, ¿sí? Estaban comenzando a coger el legalismo del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta circuncisión y otros aspectos que nada tenían que ver con el evangelio. Estaban pervirtiendo el evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pablo llega a exhortarles y le dice, habéis recibido el Espíritu por el haber oído por fe, justificación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es posible que si así fue cuando fueron salvos, ahora por qué? Por la santificación, ahora por qué se van a la ley, ¿cierto? Lo que está diciendo, de igual manera, como fuimos salvos por la fe, continuamos en nuestra vida cristiana confiando en Cristo por la fe, por el cual asimismo, dice aquí también la palabra de Dios, si retenéis la palabra que os he predicado, ahí está la santificación, sois salvos. Hablando de 1 Corintios 15:2, su santificación, segundo tiempo de la salvación, dependía de mantener firmes en la verdad del Evangelio. El Evangelio es necesario para todos los 3 tiempos de la salvación. Ellos corrían el riesgo de no tomar provecho de su salvación. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la pureza del Evangelio, que solamente es creer en el Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección. Ellos corrían el riesgo de no tomar el provecho de su salvación, a no ser que hayáis creído en ¿qué? En vano, ¿sí? Hayáis creído en vano. Ellos habrían creído en vano si equivocadamente hubieran comenzado a negar el Evangelio. No perderían la salvación, pero no la disfrutarían. El fruto del Espíritu Santo empieza a cesar. Está allí, pero no sentimos el fruto, no sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque volvemos a la ley nuevamente, ¿cierto? Y el Señor no le gusta eso. El Señor quiere que tener comunión con nosotros. La única manera de tener comunión con Él es por medio de la fe. Es la única manera de poder permanecer, como dice en Juan capítulo 15, ¿cierto? Si queremos permanecer como pámpanos, como rama en el tallo, yo soy la vid. Entonces, es la única manera de poder coger vida y tener vida durante nuestra santificación, que fluya la vida de Cristo a través de nuestra vida y se vuelva experiencia. Entonces, se requiere que nosotros sigamos caminando por fe. Porque es cuando se vuelve experiencia que adquirimos que el gozo, paz, paciencia, benignidad, más con la palabra de Dios que trae autoridad. Porque el Espíritu junto con la palabra obran juntos, hermanos, ¿sí? Y trae convicción también a las personas que están alrededor nuestra. Si no creíste en vano, dice Pablo. Esto no quiere decir que no se hubieran salvado, sino que no se beneficiarían de su salvación de una manera práctica, santificación. ¿Sí? ¿Por qué? Gran parte de nuestra dependencia, pero gran parte es tan importante su muerte como su resurrección. Porque si no ponemos cuidado a la resurrección, estamos también mutilando el Evangelio. ¿Sí? Los de Corintios, algunos estaban dudando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos estaban entristecidos, estaban caminando de acuerdo a la carne, en lugar del Espíritu. Ellos no quieren decir que han perdido la salvación. Lo que habían en ese momento era que no tenían esperanza. Estaban caminando como personas que no tenían esperanza, cuando en realidad sí tenían al Señor. Y es posible nosotros, hermanos, unirnos al mundo que está llorando en desesperanza, y nosotros teniendo la esperanza en nosotros, que es Cristo, el Señor de gloria. ¿Sí? Entonces, esto es lo que esto cuando dice Pablo allí, si no creéis en vano, esto no quiere decir que ellos hubieran perdido la salvación, ¿cierto? Sino que no se beneficiarían de su salvación de una manera práctica, santificación, no tomarían provecho de ella. Para entender esto, veamos entonces las fases de la salvación, ¿cierto? La fase número 1, entonces vemos que es que la fase número 1 es que fuimos salvos del pecado, de la pena del pecado. Cuando la persona vino y le compartió el Evangelio a usted, o usted mismo vio el Evangelio allí en la palabra de Dios,
y le trajo convicción de juicio, justicia y pecado. Inmediatamente usted puso su fe en el Señor Jesucristo. Inmediatamente usted es salvo de la pena del pecado. Mire lo que dice Tito 3:5, por favor. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, todo fue una obra de Dios, fue hecha completa en el Señor. Hechos capítulo 16, 31, por favor. Es Hechos 16, 31. Voy. Aquí lo tengo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahí está, creer no únicamente. Es en un punto de nuestra vida física en donde nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo, inmediatamente se nos es acreditada su justicia, su rectitud por una eternidad. ¿Sí? Somos justificados una vez por todas en Cristo Jesús. La obra fue completa en el Señor Jesucristo. Fase número 2. Esta es la fase de lo que nosotros hablamos, la santificación, que quiere decir la vida del creyente durante el tiempo de su vida, después de haber puesto ¿qué? Su confianza y su fe en el Señor Jesucristo en la justificación para ser salvo. ¿Sí? Esa es la fase número 2. Vemos que entonces, si en la fase número 1 fue salvo de la pena del pecado o la condenación del pecado, en la fase número 2 está siendo salvo del poder del pecado. ¿Sí? Del poder del pecado. Filipenses 2:12, por favor. 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que está diciendo él, tome provecho de su posición en Cristo, en su justificación. ¿Para qué? Para seguir viviendo por la fe y poder tener ¿qué? Tener poder sobre el pecado, ¿cierto? Y hay muchos cristianos, hermanos, que es difícil de identificar honestamente si fueron salvos o no, ¿cierto? Nosotros nunca podemos decirlo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el hombre no es salvo por las obras. Pero Dios no quiere esa clase de vida. Cristianos que no se nota mucho la diferencia, ¿verdad? ¿Y sabe por qué es el problema? Que no han tomado provecho de su salvación, ¿sí? No han transformado su mente en la posición de Cristo que tienen ahora. No han crecido en el conocimiento de Dios, ¿sí? Santiago 1:21, por favor, es otra referencia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, nuestras almas pueden ser salvadas del engaño. Déjeme decir, hay cristianos que caen secuestrados en el engaño, ¿cierto? Satanás les engaña su mente, no pierden su salvación, pero pierden el gozo de su salvación. ¿Se acuerdan de David? Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sí? Hermanos, un cristiano es capaz de cometer cualquier pecado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puedes perder el gozo de la salvación, puedes perder el ánimo, el fervor. Pero una cosa, si no puedes perder la salvación. Dios te quiere renovar nuevamente, ¿cierto? El Señor dice, si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Sí? No hay excusa para quedarse así. Por eso la palabra de Dios dice en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. ¿Sí? En Romanos 1:18 también dice lo mismo. Quiere decir, no solamente en el momento de la salvación, sino que el justo también continuará viviendo por la fe. Ahora, veamos la tercera fase de la salvación, es el rapto. Si la primera fase constituye un punto en su historia de esta vida, en donde usted puso su vida, puso su fe en Jesucristo únicamente, ¿verdad? Y usted es salvo entonces de la pena del pecado. La santificación es entonces la fase número 2, es la santificación que le está salvando a usted del poder y el dominio del pecado. Es cuando renovamos nuestra mente y cuando estamos caminando conforme al Espíritu que Dios nos ha dado. Viene la fase número 3,
que finalmente usted y yo vamos a ser salvos de la presencia del pecado, de la presencia del pecado, ¿sí? Ya no vamos a tener que estar luchando con la ¿qué? Con la carne que nosotros tenemos, ¿verdad? Finalmente, este cuerpo corruptible, carnal, incluyendo esa naturaleza carnal que tenemos, ¿verdad? Y este cuerpo físico, que el cual está sujeto a enfermedades y de la maldición que cayó por causa del pecado, ¿verdad? Será vestido ¿de qué? De incorrupción. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros, si nos toca el arrebatamiento, seremos arrebatados con el Señor y estaremos juntamente con Él. Vamos a sufrir una transformación y finalmente vamos a estar despojados entonces de la presencia del pecado en nuestra vida, hablando ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Pero también vamos a estar por fin, hermanos, vamos a pasar a su presencia y ya nunca más vamos a estar afectados por el pecado de los demás, ni tampoco por el pecado que la tierra fue sujetada. Entonces mira lo que dice la fase número 3, salvos de la presencia del pecado, Hebreos 9:28, por favor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahí está. Ahora mire lo que dice Filipenses 1:6, y usted puede ver claramente. Para aquellos que se han desanimado, porque en la fase 2 quizás ustedes o algunas personas, cuando hay veces nosotros pecamos o nos desanimamos, porque honestamente no estamos caminando por la fe en el Señor y somos cristianos, ¿verdad? Quiero decir una cosa, hay una buena noticia. El Señor va a terminar la obra, amén. El Señor va a terminar la obra. Hermano, usted puede todavía tomar provecho de su posición, porque Cristo jamás le negará. Él dice, todo el que viene a mí yo no le echo fuera, ¿sí? Su salvación es eterna. No se deje engañar por el enemigo, ¿sí? El enemigo solamente le implanta dudas, pero usted debe basarse en la verdad de la palabra de Dios, tal cual como usted puso su fe en Jesucristo el día que fue salvo. Vuelva a ponerla nuevamente en Él, porque Él lo va a preservar. Porque mire lo que dice ese versículo, Filipenses 1:6. Léalo, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, quiere decir convencido. Hermano, cuando usted se desanima, lea y apóyese en la soberanía de la salvación de Dios. Dios la completó, la hizo por usted y se la ofreció como un regalo y Él se encarga de mantenerla. Amén. Ahí dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, desde el momento en que usted puso su fe en Jesucristo, está diciendo allí, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí tiene usted los 3 tiempos juntos, ¿cierto? El que empezó la buena obra, justificación, ¿cierto? Dice allí, la perfeccionará, santificación, hasta el día de Jesucristo. Entonces es glorificación, ¿sí? El Señor va a hacer la obra y la está haciendo en usted. Ahora nosotros escogemos o la una o la otra, o escogemos que Él perfeccione la obra en nosotros a través de la disciplina del Espíritu Santo, o escogemos más bien nosotros por la fe, convencernos con la palabra de Dios y de esa manera ser perfeccionados, pero en gloria, hermanos, ¿sí? En lugar de disciplina en disciplina. Pero una cosa que le digo, hermano, sea por disciplina o sea por gloria, ¿cierto? Cristo terminará la obra en usted, amén. Así es. Continuemos. Entonces, vemos que la fase número 2 es el creyente en el tiempo. Ahora pasemos. 1 Corintios 15, del 3 al 4, la obra de Cristo consistió en conseguir la redención prometida por Dios desde el principio. Léelo, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está, Él es la simiente, la mujer, hermano, ¿sí?
El plan de la redención ya estaba antes de la eternidad, hermano. Estaba ya planificado en la mente de Dios para ejecutarlo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento que usted puso la fe, su fe en Jesucristo, hermano, el Señor declaró victoria en su vida. Porque su victoria se volvió suya. ¿Sí? Porque en el momento, hermano, que uno pone su fe en Jesucristo, el poder de Dios es depositado en su vida por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted ha sido libertado ¿de qué? De las cadenas del pecado. Si el Hijo libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿Sí? Cristo, su persona, versículo 3, como lo vimos. El Hijo de Dios, totalmente divino. El Hijo del hombre, humano, identificándose con nuestra debilidad, pero sin pecado. Identificándonos con nuestro dolor, identificándose con nuestro sufrimiento, identificándonos con nuestra muerte, identificándose con nuestra resurrección, identificándose con nuestra ascensión. Por eso Él es nuestro Salvador de gloria. Apéguese a Él en la fe, con la misma fe que usted puso en el momento de la salvación. Siga caminando por fe. El Hijo prometido, el Mesías, desde Génesis 3:15, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿verdad? Dios se proveyó de un sustituto y Él es el Mesías de Dios. La obra de Cristo, Él murió por nuestros pecados. Por favor, 3 y 4 nuevamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Usted tiene la precisión de las Escrituras. Vimos toda la vida de Cristo y vimos cómo cada faceta, ¿cierto?, de su vida terrenal, tanto del juicio que estaba llevando por parte de los romanos y de los judíos, todo se cumplía conforme a las Escrituras. Hasta la manera como fue crucificado, que no sería roto hueso suyo, ¿verdad? Cada detalle, cada palabra, todo se fue escrito, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para que usted crea y yo crea y nosotros creamos que Jesucristo es el Señor, que murió conforme a las Escrituras y que se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. De su vida se había escrito con anterioridad, para que usted crea su testimonio. Como dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. El Evangelio es vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. La prueba, el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Salmo 22, usted lo puede leer, está un poco largo. ¿Puede leer algunos versículos, por favor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Ahí lo puede parar, sí. Entonces usted ve claramente, usted coge todo el resto del Salmo 22 y usted lo ve en la parte de la crucifixión. Jesús ahí cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y va en paralelo con ese versículo, ¿verdad? Él estaba tomando el lugar de nuestra condenación, ¿sí? Y en lugar de darnos condenación nos trajo la salvación, ¿sí?
Eso fue lo que hizo el Señor. Leamos Isaías 53, los 5 primeros versículos, 6 primeros, por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos perdonados. Y mire la identidad, así como el Mesías muestra, es sustituyendo por su nación Israel, también en extensión sustituyendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros dolores, por nuestro sufrimiento. Ahí ve el Mesías, ve la prueba, el testimonio, la prueba también de que Cristo fue enterrado en un día en la historia. Es clara. Ahora veamos esa convicción que Dios envía cuando envía al Espíritu Santo en Juan 16, del 8 al 11, por favor. Yo lo leo. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? Hermanos, el Señor lo dice claramente, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios es clara, que Él nos dice que de pecado entonces, ¿por qué? Porque no han creído en mí. Cuando una persona es expuesta al Evangelio y escucha el Evangelio, no son sus pecados, plural, quien lo condena, sino el pecado de incredulidad, del no creer que Cristo ya pagó por el pecado de él, y que ya se levantó entre los muertos para su justificación y perdón. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Hermanos, es real, es un regalo. Todo lo que tienes que hacer es creerlo. Lo has creído. Has creído que Cristo murió por tus pecados. ¿Sí? Mire que también dice la palabra de Dios allí, que la convicción del Espíritu Santo entonces viene desde allá del cielo, de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, ¿por qué dice la palabra de Dios? De justicia entonces, porque voy al Padre y no me veréis. ¿Qué quiere decir eso? Voy al Padre y no me veréis. Quiere decir porque la obra del Calvario ha sido completada. El Señor Jesucristo ha comprado la redención completa y ahora se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y por eso entonces la palabra de Dios nos dice allí que de justicia, porque Él puede hacer una persona recta, puesto que toda la obra fue completada. Lo que Jesús hizo fue completo. El libro de Hebreos confirma una vez por todas que Jesucristo puso su vida una vez por todas, no como el sacerdote que tenía que ofrecer primero por el pecado de él y el pecado del pueblo, una vez al año y una vez tras otra vez, sacerdotes que tenían límite de vida, ¿verdad? Quienes morían porque también eran pecadores, pero Jesucristo sin pecado, hermano. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entró de una vez, no en un templo y en un lugar santo a través de un velo terrenal, sino que entró y traspasó el velo celestial y se sentó a la diestra del Padre para que usted y yo podamos ver a Dios. ¿Sí? Y nos dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si el príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado por Jesucristo, ¿cuánto más aquellos quienes rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo serán? Ahí viene la convicción cuando uno trae el Evangelio, ¿cierto? Viene la convicción del Espíritu Santo a través del Evangelio, pecado, justicia y juicio. Pero también tenemos otras voces de personas que pervierten el Evangelio. ¿Y qué hacen ellos? Le dicen a la persona después de compartir el Evangelio, dicen, invita a Cristo. ¿Sí?
Pueden las personas a obrar cuando es únicamente por la fe en Cristo, creer en Él. Hacer a Jesús Señor. Jamás lo podrá hacer Señor. Él ya es Señor. Eso es cuestión de la santificación. Eso es toda una vida y jamás lo podremos hacer Señor, aún en la santificación. Otro. Entonces ya después de decirle que invite a Cristo, que haga a Jesús su Señor, hay veces que confiese sus pecados, cuando Él ya pagó, ¿cierto? Finalmente le dice fuera eso otra hora más. Ore esta oración. Sí, ore esta oración. Sí. Lo cual está mal, hermanos. Sí. Gálatas 1, del 6 a 7. Veamos cómo en la iglesia de Galacia estaban permitiendo el evangelio muchos, hermanos. Volviendo nuevamente a la ley. Añadiéndole al evangelio cosas que no son. ¿Leo? Sí, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay muchas personas que están pervirtiendo el evangelio simplemente por agradar a los hombres. Sí. Porque es más fácil poner a la gente a hacer algo para que se llenen las iglesias, hermano. Poner a la gente que ponga su confianza en algo. Utilizar a la gente, hermano. Utilizar la vida de las personas, su destino eterno, predicando una falsedad. Por eso debemos ser celosos del evangelio, hermanos. Porque son las vidas las que están en juego. ¿Sí? Y cuando salimos de este engaño, hermano, que está plagando el cristianismo, de que tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios, es falso, hermano. Ella lo hizo todo. Lo único que debes de hacer es creer en Él, poner toda tu confianza en Él, que Él ya lo hizo, descansa en Él. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo os haré que descansar, dice el Señor. Las apariciones de Cristo, la obra de Cristo, versículo 4, por favor. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y se levantó de entre los muertos al tercer día, tal cual como Él lo había dicho. La prueba, el testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Dios el Padre resucitó a Jesucristo como parte del plan divino eterno. Salmo 16:10, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Del pacto qué? Eterno. El cual es poderoso para terminar la obra en nosotros. La terminó en el Calvario y la está terminando y la va a terminar, hermano, una vez estemos en glorificación con Él. La otra prueba, hermano, muchas personas vieron a Jesús vivo y cada uno dio un testimonio innegable, hermano. Muchas pruebas indubitables. Versículo 5 del 11 al 11, por favor. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Tremendo, ¿cierto? La gracia de Dios en mí es por pura gracia.
Primera de Corintios 15, del 5 al 11, Pablo relató varias de las apariciones de la resurrección, incluyendo la aparición personal de Cristo a él en el camino de Damasco. Apocalipsis 5, del 6 al 10, por favor. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice, ¿y con tu sangre nos limpiará? ¿O dice, nos ha limpiado? Es un hecho. Es un hecho, hermano. Todo ocurrió cuando el Señor se levantó entre los muertos, después de morir por nuestros pecados. Primera de Corintios 15, del 14 al 17, la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico que sostiene el marco entero del cristianismo. Por favor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ok, 1 Corintios 15, del 54 al 57, nos da a entender que la victoria de Cristo sobre la muerte se convirtió en nuestra propia victoria. Debería de erradicar cualquier temor a la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claramente muestra entonces cómo en el rapto nuestra redención va a ser completada. En Juan 11, del 25 al 26, la confianza en nuestra propia resurrección futura debería de motivarnos a vivir una vida de servicio, fiel a aquel que nos dio la vida. Segunda de Corintios 5, leamos la primera de Juan 3, del 1 al 3, que es poco más corta. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, y cada quien que tiene esa esperanza de su segunda venida, cuando venga en el rapto por nosotros, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que mirar hacia el futuro en lo que nosotros con certeza nos vamos a volver, nos ayuda en nuestra santificación. Poniendo la mira no en las cosas que se ven, las cuales son temporales, sino en las eternas y las que están por venir. Así como Abraham, ¿cierto? Que él no buscaba
una tierra aquí presente, sino él buscaba por la porvenir, ¿verdad? La anunciaba junto con sus hijos Isaac y Jacob, pasando entonces la visión de que buscaban una celestial, una ciudad no hecha por manos de hombres, sino por manos de Dios. Usted y yo también debemos de hacer lo mismo, hermano. Una manera de podernos santificar bien es añorando su venida. Y con estas esperanzas nos purificamos porque el Espíritu Santo es puro. Su naturaleza inmediatamente toma poder de nuestra santificación. Y seremos tan puros como Él es, hermano. Y podemos caminar en su rectitud. 1 Corintios 15:58, por favor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Comprender la resurrección de Cristo produce estabilidad y producción de frutos. Como decía Pablo, él la comprendía muy bien. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Pero déjeme decir una cosa, hermano. Ahí pasa con muchos de nosotros cristianos, que cuando no estamos caminando de acuerdo al Espíritu y no estamos caminando por la fe en Jesucristo, hermano, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos buscando, añorando el rapto como un método de escape, en lugar de nosotros anunciar el Evangelio. ¿Qué decía Pablo, hermanos? Pablo decía que para mí era bueno el irme con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero que era más beneficioso por la obra el quedarme en el cuerpo. ¿Por qué? Porque él decía, Dios me da la suficiente fe para que ya sea que sea por cárcel o por muerte, su nombre sea glorificado en mi vida, porque Él quiere ganar a mayor número. Nosotros también, en lugar de estar a la defensiva, en lugar de buscar el escape, debemos de buscar penetrar este mundo con la luz del Evangelio de Jesucristo. El estudio de la vida de Cristo incluye el estudio de su persona y obra. Rápidamente, Apocalipsis 20:15, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los miembros de la raza humana están divididos entre los que creen y los que no creen en la persona y obra de Cristo. Muy claramente, los que no creen son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20:15. Y los que creen inmediatamente reciben el perdón de Dios en su vida terrenal. Tan pronto ponen su fe en Jesucristo solamente. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede separar la persona de Cristo de su obra, porque si Él no es quien dijo ser Dios y hombre, entonces su obra no ofrece nuestro único acceso al Padre. Totalmente humano, perfecto, para identificarse con nuestra humanidad, con nuestro dolor, con nuestro pecado, sin ser pecador. Pero 100% divino, para poder traer entonces la resurrección y el perdón de pecados. Ahora vemos 2 Corintios 5, 18 al 20, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién encargó la palabra reconciliación, hermanos? A nosotros. Nosotros tenemos la palabra reconciliación. Nosotros podemos dirigir a las personas en dirección al Salvador para que puedan obtener como una posesión presente la vida eterna, ¿sí? Por medio del anuncio del Evangelio de Jesucristo. Como creyentes y discípulos somos embajadores entonces con la responsabilidad de entender todo lo que podamos acerca de la persona y que representamos, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Juan 9, sin una correcta comprensión de Jesucristo, no podemos avanzar en la vida espiritual y no somos capaces de glorificar a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Juan 1, del 1 al 2, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Jesucristo es completamente Dios, que existe eternamente como parte de la deidad, la Trinidad. Juan 1:3 nos dice que intervino en la historia de la humanidad como Dios eterno. Jesucristo fue el creador del universo. Por favor, ¿lo lees? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 también nos dice la palabra esto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado, ya es algo pasado. Todo lo hizo completo el Señor y se sentó en la majestad en las alturas. Lucas 1, del 31 al 33, por favor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es también verdadera humanidad, porque Él nació de una virgen. Es importante nosotros saber quién es Jesucristo. Constantemente crecer en el conocimiento de quién es Él. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos en presente, hermano, que tanto su humanidad como su divinidad son importantísimas aún para la santificación. Su humanidad para que nosotros lo conozcamos en el sufrimiento de nuestras pruebas, lo conozcamos a Él, como Él entonces fue varón de dolores, ¿cierto? Que no estuvo ajeno a nuestro sufrimiento. Porque cuando vienen las pruebas, lo primero que viene en el pensamiento a nosotros de parte del enemigo es que Dios está lejos, ¿cierto? Dios no le importa. Todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la humanidad de Jesucristo, diciéndole que Él siempre estuvo allá y como que nunca estuvo aquí presente, ¿verdad? Ambos aspectos, tanto su divinidad como su humanidad, deben de ser parte de nuestro entendimiento y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor se despojó de sí mismo, de su atributo divino, sin dejar de ser divino, despojó de su poder divino como cosa que aferrarse. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros que la total dependencia como hombre, ¿de quién? Del Padre, es suficiente para que un hombre pueda caminar por la fe. Él no solamente vino a salvarnos, sino a darnos un ejemplo de cómo caminar, como Él caminó, ¿verdad? Nosotros tenemos que caminar como Él caminó y ver que dependiendo de Él, hermano, Él nunca dependió de su poder divino para abastecer una necesidad humana, su necesidad humana. Solamente utilizó su poder divino para demostrar que era Mesías y que era divino, ¿verdad? Pero Él nunca se abasteció con su poder divino para abastecer una necesidad humana, mas sí dependió del Padre para abastecerse de ella, ¿verdad? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios estaba ya estaba en su mente, que era que Jesús fuera a ser entonces el que iba a morir por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, luego fue que en el cumplimiento del tiempo, ¿cierto? Bajo la ley, vino a este mundo el Señor a cumplir la ley y a pagar por nosotros como sustituto, y a través de su muerte y resurrección puede ofrecer a todos nosotros que ponemos nuestra fe en Él vida eterna. Entonces, desde la fundación del mundo, Dios estaba preparando la tierra
para la eventual encarnación del Cordero de Dios, como lo vimos al principio de nuestro estudio del panorama de Cristo. En Juan 1, 16 al 18, vemos un entendimiento a fondo de la persona y obra de Cristo. Es la responsabilidad de cada creyente en la era de la iglesia. Por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. A Dios, sí, falta uno. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En resumen, para terminar, entender el Evangelio en su pureza es necesario y continuar entendiéndolo en su pureza es necesario. Que únicamente por la fe en lo que Cristo es, Él es Dios, el Hijo de Dios. Y en lo que Él hizo, murió y resucitó entre los muertos. Entender eso constantemente hace que nosotros podamos vivir una vida plena, ¿cierto? Así como su vida fue de plenitud, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora vamos a concluir con esta gráfica y una lectura. Vamos a ver el honor y la gloria y la alabanza. Habiendo terminado el panorama de la vida de Cristo, vamos a leer Apocalipsis 5 del 12 al 13, por favor. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu gracia, por permitirnos estudiarte ahí, por permitirnos examinar las Escrituras y tener una mejor comprensión de quién eres tú, Señor. Te rogamos, Señor, para que sigamos siendo buenos discípulos tuyos, Señor, llenos de la plenitud de tu gracia, compartiendo el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y explicando a las personas que la obra ya fue hecha, Señor, y que únicamente por la fe en Jesucristo, poniendo toda su confianza en lo que Él ya ha hecho, toda persona puede llegar a ser salva. Señor, yo te pido por cada una de las personas aquí presentes y quizás las personas que escuchan este video, Señor, que si hay una persona que todavía no ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, en los hechos de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que murió por sus pecados y se levantó entre los muertos al tercer día y ascendió al cielo, te pido que hoy tú, por medio del poder del Espíritu Santo, le traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que por medio de la gracia y por medio del perdón que tú le ofreces, esa persona pueda poner toda su confianza en lo que el Salvador ya hizo por ella. Porque la palabra de Dios dice claramente, el que cree en Él, en Jesucristo, tiene tiempo presente, vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.